Ya estamos de regreso aquí en Los Pagos de la Semana y tenemos a Majo Siscar, periodista valenciana, que se está conectando desde allá, desde la península, para platicarnos un poco. Majo tuvo la oportunidad de estar en las zonas afectadas por la Dana, ¿no? Por este fenómeno meteorológico. Majo, muchísimas gracias por conectarte, por estos minutitos. Y pues yo creo que estaría bueno empezar si nos pudieras contar un poco. ¿Cómo fue tu experiencia allá, no? O sea, ¿qué fue lo que viste? ¿Cómo está la gente? Y ahora sí que qué esperanzas les quedan, ¿no? O sea, ¿cómo se están armando? ¿Cómo se están organizando? Y cómo van las cosas por allá? Pues la verdad es que la esperanza ha sido sobre todo la ayuda mutua, ¿no? de la ciudadanía que se ha volcado en masa. O sea, estamos ante posiblemente la catástrofe a nivel natural más grande que hemos tenido en España. Ahora mismo, a viernes en la tarde, hay 223 personas fallecidas por el temporal, por la riada y más 78 que continúan desaparecidas, o sea, estamos hablando de 300 personas, además de que básicamente hay 78 municipios absolutamente llenos de fango, con todos los comercios. A ver, no los 78 están todos afectados, pero hay una zona como de 50 kilómetros cuadrados que no queda un comercio en pie. Todas las plantas bajas están totalmente inundadas por la riada, por el desbordamiento del río, del barranco, de la Rambla. Y hay pues miles de familias que han perdido todo, ¿no? Porque han perdido todo lo que tenían en la casa. O sea, hay incluso que han perdido, quienes se les ha caído la casa y han perdido efectivamente todo, no solo los recuerdos y esas cosas que no se pueden reponer, sino también la estructura material, ¿no? Además de pues, todas las pérdidas de vidas humanas. Entonces, hace ya 10 días que ocurrió esto. Aparte de la dimensión de la tragedia, que a veces creo que nos cuesta incluso mostrar como periodistas, hay un enojo muy grande porque evidentemente hay una parte de la catástrofe que no se podía haber evitado, que es la parte más del agua, pero es verdad que hubo una muy mala gestión por parte de las autoridades valencianas, sobre todo en primer lugar, de no aviso, de no tener en cuenta, de no aplicar protocolos de respuesta. Entonces, la gente está absolutamente enojada, porque al menos la pérdida de vidas humanas sí se hubiera podido evitar. Y además, conforme pasan los días, vamos viendo por qué no se aplicaron los protocolos en tiempo y por qué falló, ¿no? Esta misma tarde nos hemos enterado que el presidente del gobierno valenciano, del gobierno autonómico, que es el encargado de dar la orden última, estuvo como desconectado hasta las 6 de la tarde en una comida personal o de trabajo, pero bueno, cuando desde las 8 de la mañana de ese martes 29 había la alerta roja, y esto todos los meteorólogos y tal lo decían. Y no sé, o sea, parece mentira que en el 2024, con todas las herramientas técnicas que tenemos y lo interconectados que estamos, no llegara esta alerta roja, pero a nivel, como aquí hay un sistema, en España hay un sistema de alertas en los teléfonos celulares que llega un mensaje de estos, o sea, hay este riesgo, por favor, quédense en sus casas. Esto llegó a las 8:12 de la noche. Em, yo pude estar, o sea, la gente de las zonas más afectadas estuvo, o sea, antes de las 8, o sea, cuando llegó la alerta ya tenía el agua a 2 metros en su casa. A 2 metros, a metro y medio, depende de dónde estuvieras, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en casa de un señor que por suerte solo ha tenido daños materiales, no pérdida de vida humana, pero su casa tenía la raya del fango hasta como 2,40 m, bastante encima del umbral de las puertas de dentro. Y tenía un reloj de pared que se había parado, pues evidentemente a la hora que se mojó, que eran las 7:55. Y cuando la alerta había llegado a las 8:12, ¿no? Entonces es absurdo, eso es loquísimo. O sea, también hablé con una familia que estaba en el tejado, en la azotea de su casa, y les llegó la alerta en la azotea de su casa cuando ya estaba su casa, la parte de abajo, totalmente derrumbada. Entonces es terrible y hay todo este enojo, que evidentemente esta rabia de cómo hemos podido llegar hasta aquí y dónde está el Estado. O sea, en España es un país que se supone que tiene Estado y capacidad de respuesta, que en esta casa ha fallado totalmente.
y que eso se ha cobrado muchísimas, muchísimas vidas y ha generado sobre todo una sensación de vulnerabilidad muy grande y un shock. O sea, hay no solo, aparte de la gente que ha fallecido, o sea, hay miles, o sea, yo creo que hay, o sea, hay miles de, centenares de miles de damnificados, así todavía no hay cifras oficiales de cuántos son los damnificados totales, pero por el ratio de población donde ha afectado, pues podríamos estar hablando de 400.000 personas que están damnificadas de una u otra manera. Y eso es muy bestia en un país donde además no nos cuestionamos, o sea, hasta ahora no teníamos este sentimiento de vulnerabilidad, ¿no? No digo que, o sea, en general todo el mundo cuando sale de casa piensa que va a volver, pero aquí nadie nos planteábamos que eso no podía pasar, que no volvieras a casa un día, ¿no? Una noche después de trabajar. Entonces hay miles de personas que se salvaron por los pelos porque les pilló la riada en el coche y que toda esa gente podría haberse evitado el shock si se hubiera quedado en su casa, si los comercios, las fábricas, todo pues hubieran parado esa tarde, ¿no? De producir y pudiera la gente ver, estaba confinada una tarde simplemente. Sí, claro, Entonces, ¿no? todo ese enojo está muy canalizado contra el gobierno valenciano, pero también contra todas las autoridades, porque al final es verdad que hay una cosa burocrática por la que el gobierno autonómico, que es como si dijéramos el gobierno de los estados en México, tiene que pedir, como solicitar la ayuda al gobierno central, y eso no se hizo. Es verdad que también se ha tardado mucho desde el gobierno central por estas cosas burocráticas a reaccionar y llevar todos los efectivos pues, del ejército. O las unidades pues, que se necesiten para quitar los escombros, para resolver, se ha tardado mucho, ¿no? Y entonces hay un enojo generalizado. Híjole, qué cosa tan terrible, sobre todo por esta cuestión de, pues de la vulnerabilidad, ¿no? Del no saber, o sea, del enfrentarse a esto que no era esperado. Quería preguntarte un poco sobre qué fue lo que causó, ¿no? O sea, entiendo que se construyeron un poco zonas donde no se debía de haber construido. O sea, entiendo esta respuesta tardía del gobierno, ¿no? Esta reacción, pues muy lenta, ¿no? Y sobre todo en los avisos, de como sobreestimar lo que podía pasar. Pero digamos que ese fue un ingrediente de una tragedia muy amplia, ¿no? No sé si la zona, o sea, me ha tocado ver imágenes satelitales de cómo era antes y de cómo está ahora y de la cantidad de agua que hay y las zonas donde están, pues un poco para entender qué había ahí antes, cómo se construyó esa zona, casas de quién son, negocios de, o sea, qué hay ahí y cómo se desarrolló. A ver, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, estamos acostumbrados a tener este fenómeno que ahora llamamos Dana, antes le llamamos gota fría, que es justo cuando empiezan a entrar los aires fríos. Y bueno, yo no soy meteoróloga, pero bueno, hay como un choque de aires fríos y calientes y hay unas lluvias torrenciales. Esto es un fenómeno que ha pasado históricamente y el que hemos vivido es ver, o sea, como de bastantes episodios, no es nuevo. Lo que es verdad que teniendo en cuenta esto, aún así se ha construido muchas veces en zonas inundables. Hay un montón de construcciones en zonas inundables, no solo pueblos, sino también centros comerciales, ¿no? Creo que han dado la vuelta al mundo estas imágenes de un parking, de un centro comercial que estaba totalmente inundado y del que hubo muchos rumores que cuántas miles de personas podrían haber estado ahí. Evidentemente, por suerte, no había personas en ese parking fallecidas, pero eh, hay incluso eso, ¿no? O sea, cómo como administración se permitió construir cosas como, ¿no? Pues porque el negocio. Estamos hablando, la zona más afectada por la catástrofe es como el área metropolitana de Valencia, en la parte sur, es la zona sur de Valencia, que es la zona más obrera, es la zona de polígonos industriales y de pues muchas, o sea, pueblos históricos que han ido creciendo, que eran pueblos pequeños y que se han ido creciendo pues con la gente que ha ido a trabajar pues al cinturón industrial de la ciudad, ¿no? Entonces estamos hablando de justo el cinturón metropolitano más humilde, más que en la zona norte. Una zona muy construida, también esto hacía que la riada, o sea, el agua que desbordaba el río no tuviera, o sea, llegaba a zona asfaltada, no tuviera zona, esto se conoce como la huerta de Valencia, pero es verdad que en esta zona ya no quedaba casi huerta, o sea, toda la comarca, tanto el sur como el norte es huerta,
pero ya no queda huerta. Entonces estamos hablando de huerta porque es una zona muy a nivel del mar, muy bajita, y donde tradicionalmente pues eran campos de cultivo. Entonces, al no haber estos campos de cultivo que puedan absorber el agua, sino que encontramos cemento, pues el agua no se filtra, ¿no? Y sigue avanzando. Eso por un lado. Entonces sí que es verdad que se ha construido en zonas inundables. También es verdad que había pasado otras veces un poco de riada, no, o sea, sí hay una riada muy famosa que es hace justo 70 años, que es la del 57, por el cual se desvió el cauce del río Turia, que es donde estos afluentes que llegaron cargados de agua descargan. Es verdad que ahora al este cauce estar desviado, lo que ha pasado es que se ha ido como a afluentes naturales donde normalmente no hay agua. De hecho, los pueblos que ahora estamos viendo con el barranco, con las que vemos como una quebrada enorme de fango, allá era una quebrada verde absolutamente, con carril bici, con parque, porque nunca pasaba agua, ¿no? O sea, realmente pasaba muy poco, solo. Y de hecho, en lo que llaman la zona cero de la catástrofe, esta zona más afectada, ahí realmente no hubo un problema de lluvias fuertes. O sea, lo que pasa es que llovió en el interior, llovió 50 kilómetros más arriba, y aquí también está lo fuerte que por eso, o sea, cómo no se activó, porque o sea, en la zona del interior cayeron 600 litros en una hora o Mililitros, algo ya, así, ajá. por metro cuadrado en una hora, y entonces el caudal que iba bajando en un lugar donde normalmente no hay agua, porque es solo agua de venida y lluvia, no es un río que tenga siempre agua, era totalmente, pues era una barbaridad, era como, o sea, eran 2000 metros cúbicos, que es algo que nunca lleva. Esto tendría que haber detonado todas las alarmas, o sea, a nivel gubernamental, para que se avisara a la población. Efectivamente, o sea, aquí es verdad que yo, que soy hija de campesinos y que donde hablar del clima sí que es hablar de la supervivencia. Yo recuerdo que cuando hubo una riada mucho menor en mi pueblo, que es un poco más al sur y que ahora por suerte no se ha visto afectado, mi abuelo dijo aquello de el río ha venido a reclamar sus escrituras. Esto básicamente es eso, es de, bueno, pues es que ahí no deberíamos haber construido. Pero, por ejemplo, es verdad que mucha gente que ahora tenía casitas al lado del río, o sea, como al lado del río, no, perdón, del barranco, es que es una quebrada para que se hagan una idea. em, Recuerda otras riadas, en la riada del 57, por ejemplo, tuvieron un palmo de agua, no 2 metros de agua. O sea, eran algo con lo que la gente sabía que podía pasar, pero que no en estas dimensiones. La verdad es que realmente sí, en el interior las lluvias fueron mucho más grandes. Supongo que también debidas pues al cambio climático, que todo está más construido, no sé, todo. Y pues es una catástrofe nunca vista. Y además que efectivamente golpea justamente pues a una zona que es pues de una renta más bien media baja. Se han hecho como, bueno, yo he visto repetido en redes sociales, ¿no? Esta frase de solo el pueblo puede salvar al pueblo o solo el pueblo va a salvar al pueblo. Y me imagino frente a la alerta tardía, frente a la poca reacción del gobierno, del Estado, digamos, la gente organizándose, y de repente el fin de semana pasado llega la visita del rey Felipe con la reina Leticia, y pues les empiezan a aventar lodo, ¿no? Entonces creo que llega como a la cumbre del enojo. ¿Cómo entender esto, ¿no? ¿Y cómo está la gente ahora? O sea, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se espera, por ejemplo, ahora del gobierno, ¿no? Si está llegando ayuda, si quieren que llegue esta ayuda, o cuál es o sea, no sé si hay un rencor ahí atravesado, por ejemplo. Mira, ese mismo día de la visita, yo estaba en el momento de la visita justo reporteando para un programa de televisión en el que trabajo. Estaba en ese mismo pueblo, pero como nosotros hacemos una cosa más documental, no fuimos a grabar la visita porque no era la noticia, o sea, nosotros no estábamos Claro. hablando de la noticia del día. Y justo, pero estábamos en ese mismo lugar y ese día habían pasado ya, era el sexto día después de la catástrofe, y todavía había calles que tenían 1 metro de lodo. O sea, tú no puedes pretender que no haya llegar a un pueblo donde no ha llegado fuerzas del Estado a quitar, porque estaba lleno de voluntarios, o sea, había una cantidad de voluntariado enorme de la ciudadanía con escobas, era el ejército de las escobas, pero, o sea, con toda la buena voluntad, pero había un punto en que se necesitaban máquinas, maquinaria pesada para quitar el fango, y además porque ya la gente estaba sacando
todo de sus casas, que son casas bajas, todos los muebles, o sea, pero que ya eran escombros, o sea, todo mojado, y la comida y los restos, entonces ya apestaba, ya hacía mal olor, de comida putrefacta, de todo, del agua, de la humedad, y se necesitaba maquinaria para sacar. Y en lugar de estar las fuerzas del Estado, el ejército, los cuerpos especiales sacando eso, lo que recibieron fue la visita del presidente del gobierno valenciano, del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y de los reyes. Entonces, evidentemente, la gente salió enojada. Quien no pueda entender esa rabia, Claro, no sé, es como lo más humano del mundo. O sea, en ese momento es como, si pueden llegar ustedes, pueden llegar también, ¿no? Como maquinarias la para, ayuda. para limpiar. Entonces, esto es lo que necesitamos, esta ayuda, ¿no? No solo la de la gente pues con lo que puede, ¿no? Ujú. Entonces, sí, el pueblo salva al pueblo, pero los recursos públicos también son el pueblo. O sea, quiero decir, nosotros Claro, también somos pueblo que pagamos impuestos y que esperamos que el Estado responda con estos recursos que son nuestros también. Se tiene que leer desde ahí, no se puede leer desde otro lugar. O sea, digo, ha habido mucha especulación, que había un grupo de extrema derecha, no sé qué. Bueno, al final, evidentemente, en general, había una sensación pues, de enojo muy grande, como he venido diciendo, y se explica desde ese punto, más allá que evidentemente haya grupos políticos ahora mismo que están intentando capitalizar esa rabia, ¿no? Por desgracia, aparte del fango que hay por la riada, estamos asistiendo esta semana a un fango político, o sea, un barro, un lodazal, de bulos, de rumores, porque pues en esta época parece que es la desinformación, y esta necesidad a veces de respuestas más simples hace que se den, que corran, pues que veamos como mucha desinformación también. claro. Un poco para ir cerrando, y si algo que tú quieras agregar algo más de esto, pues ¿qué se viene, no? Ya está llegando la ayuda, la gente se sigue organizando. ¿Cómo están las cosas ahorita y cuál es el sentimiento entre, dijéramos acá en México, entre la banda que está allá? Sí, ahora mismo sí que han llegado ya a todos los municipios, cuerpos, digamos, cuerpos del Estado a retirar, a retirar los escombros. Ya se están acumulando, o sea, ya están quitando escombros. Evidentemente, la zona afectada está tan grande que se sigue necesitando más ayuda. Hay mucha ayuda también de maquinaria, de gente que tiene maquinaria privada, digamos, de gente solidaria, pero que no va solo con la pala o con la escoba, sino con su maquinaria de retirada. Esto sigue faltando porque es mucha la zona afectada, pero yo creo que lo que se viene también es esta cosa o sea, de momento en estos 10 días todavía la gente está como pasando el shock, con el quehacer necesario para volver a la normalidad. El problema, o sea, el siguiente problema será cómo se vuelve a esta normalidad, porque el tejido económico está totalmente devastado, y luego más el tejido social, también, porque sí son muchas, muchas vidas. Entonces, aunque no haya muertos en todas las familias, todo el mundo conoce a alguien que ha muerto. Y cuando toda esta ayuda, tanto oficial como solidaria, desaparezca y la gente se encierre en su casa y se quede sola, ahí pues vamos a tener otro problema, que es cómo enfrentar como sociedad este shock, ¿no? Esto ya está pasando. Es verdad que hay como grupos de profesionales de la psicología que están intentando responder. Luego también hay pues esto, justamente cómo ver cómo se reubica la gente más vulnerable. Hoy leía una noticia justo como de un lugar que había personas migrantes sin documentos, que estaban siendo expulsadas de ahí. Y entonces ver cómo justamente pues esta gente que tiene menos red en el país, ¿no? Cómo poder, pues atenderla. Pero falta mucho, esto no se va a acabar en unas semanas. O sea, esto va a ser, es un impacto muy, muy grande, y falta mucho por delante. Pues, Majo, muchísimas gracias por estos minutitos. Gracias como por ayudarnos a tener más contexto de todo lo que hemos visto, porque aparece, a veces la desinformación pues se cuela por estos vacíos, ¿no? Y pues esperemos que la recuperación sea lo más pronto posible.
y que regrese todo a algún tipo de normalidad lo más pronto posible. Muchísimas gracias por estos minutos Pues y hay que hacer, mira, mañana hay una manifestación justo para exigir la dimisión del gobierno valenciano por todas estas negligencias que hubo, hay una cronología que pues no, ahora no la voy a explicar, pero de una cadena de errores que se cometieron y creo que habrá que empezar a hacer, sí, rendición de cuentas y transparencia de por qué no se tomaron las decisiones correctas. que pague quien tenga que pagar, suponemos, ¿no? O sea, porque pues sí, Sí, es. porque es inadmisible una cosa así. Pues Majo, de nuevo, muchísimas gracias por estos minutos y por este tiempo y pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias. A ustedes, un abrazo.